Es un honor para nosotros contar con la presencia. Estamos con Leonardo Padrón y José Ignacio Valenzuela, creadores reconocidísimos con éxitos comprobados, globales, internacionales, y que ahora están trabajando ambos para Netflix, ¿verdad? Así es, tenemos Tal cual. esa dicha de trabajar para el gigante del streaming. Exacto. Y Leonardo, bueno, si me falta algo me dicen. Leonardo es poeta, guionista de cine, televisión, cronista, editor, escritor, locutor, periodista. ¿Sí? Sí, Y sí. José Ignacio, escritor y guionista también. Quería comenzar esta conversación preguntándoles sobre sus primeros acercamientos a la escritura de guiones para televisión. Me imagino que ha sido un camino largo, ¿verdad? Sí, ha sido muy largo. Son varias décadas ya involucrado con la escritura para televisión. Recuerdo que mi primer acercamiento fue a través de algo que se comenzó a gestar en Venezuela en los años 90, finales de los 80, que se llamaban unitarios, que eran o largometrajes para televisión, que eran historias que comenzaban y terminaban el mismo día, historias de 2 horas de duración. Entonces, era perfecto porque digamos, estaba comenzando con una dinámica no tan fuerte como la de la telenovela, ¿no? Pero me ayudó a comenzar a procesar el lenguaje televisivo. Y después, mi primer trabajo a largo aliento fue una adaptación de la reina de la telenovela, que es Elia Fiallo, ¿no? Y me tocó venir a Miami a conocerla y era su casa, que era así como el templo de la telenovela latinoamericana, ¿no? Que casualmente, debo decirlo, yo en ese momento tenía como criterios encontrados con su estética, con su forma de contar las historias, y después terminé respetándola de forma absoluta, ¿no? Me parecía descomunal lo que hacía. Y eso fue, bueno, mi primer acercamiento fue justamente a través de un trabajo de adaptación, de una novela de ella que se llamaba Rosario. Y después, felizmente, me tocó mi primera novela autoral que se llamó Amores de fin de siglo. Y ya ahí, bueno, comenzó una larga trayectoria que por aquí ando todavía. Uh-huh. Y en tu caso, José Ignacio, mi recuerdo personal son tus teleseries, como decimos en Chile, ¿verdad? No sé si hiciste algo antes de eso. Hice cosas antes, cuando estaba en el colegio, fíjate. Yo tengo una tía, la hermana de mi mamá, Ana María Huiraldes, que es una escritora muy famosa en Sudamérica, particularmente en Chile, en Argentina, y ella fue convocada para escribir un programa de televisión infantil que se llamaba Arboliris para el Canal Nacional en Chile. Y ella, a poco andar, me contrató como su ayudante. Y yo del colegio me iba a la casa de ella y mi tarea era simplemente de pronto pasar en limpio los capítulos, revisar que los enunciados de escenas estuvieran correctos, descubrir si estaba bien puesto que era de día o que era de noche o que era interior o que era exterior, de ese tipo de cosas. Y cuando fue el cumpleaños de ella, te estoy hablando yo de haber tenido 16, 17 años, cuando fue el cumpleaños de ella no supe qué regalarle, pues no tenía plata, estaba en el colegio, y le escribí de regalo un capítulo del programa infantil. Para que fuera de ella, simplemente, no para que saliera al aire. Y ella lo leyó y le gustó tanto que le dijo a producción que ella quería dar y pasar ese libreto que yo había escrito para que se grabara. Y se grabó y salió al aire. Y esa fue la primera vez que yo escribí un guión que terminó puesto en escena y por las pantallas. Y bueno, de ahí a los poquitos años escribí mi primera telenovela cuando tenía 19 años y el resto es historia, como dice el cliché. Y en términos de inspiración, ¿verdad? Hay escritores o creadores que les gusta escribir o crear un guión para novela en base a libros. Otros agarran clips de diarios o de periódicos. Además de que la vida diaria es una tremenda fuente de inspiración. ¿Cómo trabajan ustedes en ese sentido? Bueno, mira, yo suelo decir, como para resumirlo en una frase, que en mi fuente de inspiración es la condición humana, ¿no? Por su complejidad, por su riqueza de historia y de conflictos, etcétera, etcétera. Pero cuando aterrizo esa abstracción,
Bueno, efectivamente, para mí la condición humana puede ser los vecinos de al lado o puede ser mis amigos, que le escucho los cuentos de sus separaciones o de sus enamoramientos, o puede ser mi propio yo, en el que a veces digo, wow, esto que me pasó es digno de alguna manera de convertirlo en una metáfora dramática. Y sin duda alguna también un gran disparador de historias es la realidad. Es decir, lo que tú nombraste, las noticias, por ejemplo, lo que llaman las noticias de suceso. En Venezuela, en la prensa, las noticias de suceso son los crímenes pasionales, los delitos, esas noticias que son como estrambóticas y que llaman mucho la atención porque cuando yo las leía y empezaba a leer los primeros cronistas de noticias de suceso, decía, oye, esto es una historia, esto es la semilla de un guión, ¿no? Y bueno, y uno se ha dado cuenta que efectivamente también es un cliché, pero no hay mejor escritor que la realidad. Escribe mucho mejor que la ficción. La ficción hace intentos por remedarla, pero ayer casualmente estaba leyendo una historia que creo que pasó en Argentina, que una madre que estaba reclamando airadamente que habían matado a su hijo, que solo él lo único que hacía era robar. Él simplemente salía a robar todos los días y caramba, y se lo mataron. Entonces yo decía, Dios mío, qué manera de asumir el oficio cotidiano del hijo. Entonces, por eso yo lo arropo todo en eso, ¿no? En la condición humana, porque somos una cantera inagotable de situaciones, de reacciones inesperadas. Es mentira que tenemos un ABC de cómo comportarnos ante nuestras vicisitudes y nuestras adversidades. Somos una eterna caja de sorpresas. Entonces, ahí está la mejor fuente de inspiración. Mira, en mi caso, después de tantos años de circo, eh, uno va descubriendo en el fondo de a qué cajones echar mano cuando uno va a escribir. Y yo he descubierto que tengo tres cajones recurrentes. Uno es el yo, que es obviamente mi propia experiencia, mi biografía, incluso mis sueños, muchas veces dentro de sueño, de pronto cosa o personaje. Entonces tengo el cajón del yo, tengo el cajón del mundo, como lo llamo yo, que son, como decía Leonardo, las noticias. A mí me gusta mucho, sobre todo cuando voy a escribir para algún país en particular. Por ejemplo, quiero que escribas una telenovela para México. Bueno, me pongo a investigar, a googlear cuáles son las palabras más buscadas en México, cuáles son las tres noticias más relevantes del año anterior, porque de esa manera tengo como un panorama de la sociedad para la que voy a escribir. Y el tercer cajón al que recurro siempre es la imaginación, o sea, echar mano a aquello que no existe, echar mano a cosas que me gustaría ver a mí, pero que no he visto todavía. Pero hay una cosa que tengo muy claro, que yo le tengo pánico y desprecio absolutamente a la pureza. Encuentro que cuando el ser humano ha buscado la pureza se han cometido los peores crímenes de la humanidad. Por lo tanto, me encanta mezclar, me encanta tener vasos comunicantes entre estos tres cajones. Entonces, me encanta de pronto partir de un sueño que yo tuve, por ejemplo, y a ese sueño le inyecto una noticia real. Y después lo convierto un poquito en imaginario, o sea, tratar de mezclar. Entonces, por eso hago de pronto series que parecen basadas en libros, aunque no lo estén, o hago telenovelas que tienen a lo mejor un toque más cinematográfico, porque así como ser tan purista con los géneros, a mí en particular no me entusiasma tanto. Bueno, y ambos, perdón, Leonardo, ¿querías agregar algo? O sea, yo omití algo tremendamente irresponsable que omita, porque efectivamente es nuestra valija principal de equipaje, que es la imaginación, que le acaba de decir que es uno de los cajones del Chasca, efectivamente. Es decir, la imaginación bueno, es nuestra gran compañera en el viaje, por supuesto. Y sin duda alguna uno hace una coctelera, ¿no? Con la realidad, la imaginación, tu autobiografía. Por supuesto, cuando uno está leyendo, a mí a veces me dicen, yo he dado varios talleres de literatura, de poesía, y siempre me preguntan cómo activo la musa, me dicen, ¿no? La inspiración. Y digo, bueno, mira, la mejor manera de escribir es leer mucho. Tú empiezas a leer, inmediatamente se te activa la pulsión por la escritura. O, por ejemplo, en el caso ahorita de que estamos escribiendo series, yo me pongo a ver series y se me empiezan a alborotar las ideas en el cerebro, ¿no? Y no necesariamente para replicar lo que estoy viendo, ni mucho menos, sino porque a lo mejor hubo algo
un detalle, una frase, una imagen que te detona, bueno, tu propia imaginación. Entonces, a la señora imaginación, o como le decía, creo que era Rosa Montero, la loca de la Loca de la casa, casa. hay siempre que invitarla a la fiesta. Y alimentarla bien, y mucho. Así es, Nutrirla, nutrirla. así es. Y ahora ustedes, bueno, ambos están trabajando con Netflix, tienen sus respectivas asociaciones, pero ambos vienen también de trabajar con televisoras o canales de televisión. ¿Cómo ha sido este cambio? Porque obviamente los procesos son distintos, los tiempos son distintos, los presupuestos son distintos. ¿Ha sido un reto escribir historias y crear para un servicio de streaming? Si quieres, empieza tú, Saca. Bueno, ha sido un reto enorme. Piensa que yo tenía casi 28 años de carrera de escritor de telenovela y de escritor de literatura cuando llegó la invitación de Netflix, y cuando me enfrenté a esta nueva forma de contar, me sentí en pañales, sentí que tenía de alguna manera casi como que aprender de nuevo a escribir. Y lo tomé desde ese punto de vista, asumí que no tenía las herramientas para hacerlo y me metí a la universidad, me metí a estudiar guión de escritura para series, así como una cosa muy específica, a refrescar conceptos, a confirmar que sabía muchas de las cosas, pero que en mi nerviosismo pensé que no las sabía, descubrir que había un montón de cosas que no sabía y que aprendí, y a entender que, digamos, desde el momento en que la audiencia es la que controla y dosifica el consumo de ese contenido, la escritura también tiene que cambiar. No es lo mismo escribir una telenovela de 120 capítulos en donde tú sabes que cada capítulo va a salir una vez al día, y por lo tanto tú tienes que ser lo suficientemente claro y reiterativo para que la gente a las 2 semanas todavía se acuerde cuál es el motor que inició todo esto, cosa que en el streaming no hace falta porque tú te ves 6 capítulos seguidos haciendo una maratón. Entonces, sin ponerme técnico, hay una cantidad enorme de recursos narrativos que por un lado ya no son necesarios y por otro lado tienes que inyectar otros recursos narrativos para mantener atractiva esta historia en una maratón, por ejemplo. O sea, en mi caso sí, cambió por completo la manera de escribir y de abordar una historia, pero del cielo a la tierra. ¿Y cómo ha sido tu ejercicio, Leonardo, en ese sentido? Sí, bueno, para mí, cuando Netflix me convoca, para mí la noticia fue el equivalente a un feliz terremoto personal, ¿no? Porque efectivamente yo, como soy un consumidor voraz de series y del streaming, yo ya tenía muy claro que ya había un código narrativo absolutamente distinto al de las telenovelas, que era lo que venía oficiando desde décadas, ¿no? Justamente en la telenovela, mientras más gasolina tengas para la carretera, porque es larga, son 120 capítulos, 150 capítulos, si está muy pegada a la novela te siguen pidiendo que la largues hasta la enajenación. Entonces tú hoy tienes que tener un alarde que es el cómo saber estirar la historia. Esto es todo lo contrario, es un ejercicio de condensación, de síntesis, es la capacidad además de agarrar a la audiencia por el cuello desde la primera escena y decirle no me puede soltar, ¿no? Es decir, el proceso de seducción es mucho más rápido, las herramientas por lo tanto son distintas. Entonces ya eso a mí además me pareció maravilloso porque volví a sentarme como en la silla del alumno, pues, ¿no? Del alumno que tiene que fingir que es un maestro ante lo que te convocaron, ¿no? Un poco lo que le pasó al Chaca, que tuvo que ponerse a estudiar en una universidad para ratificar lo que ya sabía o alimentarse de nuevos códigos. Pero efectivamente es un crossover, ¿no? Es un crossover del lenguaje de la televisión al lenguaje de la serie, que es un lenguaje que bebe mucho del cine y de la literatura, o sea, de la novela como tal. Entonces, como yo vengo de la literatura, es decir, mi líquido amniótico es la poesía y siempre, bueno, estudié letras, es decir, siempre estuve rodeado por el código de la literatura. En ese sentido,
además fue una noticia que me entusiasmó inmensamente. Mm. Hay mucha más libertad de expresión, hay menos tabús temáticos, en fin. Ha sido, desde todo punto de vista, tan desafiante como emocionante, ¿no? Sí. Bueno, A mí me gustaría sí, agregar una cosa, perdón, que yo estoy seguro que le pasa a Leonardo también, que la escuela de la telenovela creo yo que es imbatible. ¿En qué sentido? ¿Tú estás preparado después de haber escrito 25 telenovelas? Con el rating aquí, con la fecha de entrega del capítulo persiguiéndote, con el productor diciéndote que no puedes hacer más escenas nocturnas, con que se te enfermó el actor o se murió o lo que sea, hay que cambiar la historia en el minuto, con que ahora queremos 20 capítulos más. Después de haber pasado por todo eso, uno queda con el cuero tan duro Así que es. es capaz de escribir lo que sea. mm, Y para mí, en ese sentido, es un honor y un orgullo tener, digamos, que mi universidad haya sido la escritura de las telenovelas, porque eso me siento yo, que, y no quiero hablar por ti, Leonardo, pero yo siento que después de haber escrito uno eso, queda con las herramientas y las capacidades y las antenas tan bien puestas que uno puede escribir una gran historia en 6 capítulos, en 7 capítulos, y tener claro ese pulso que te entrega el día a día, el minuto a minuto que te da la telenovela. Totalmente de acuerdo. Además hay un insumo importante que es el melodrama, es decir, Claro. conocer el lenguaje del melodrama, que es el lenguaje de las emociones humanas, ¿no? Entonces, y cuando uno ve que hay un regreso de alguna manera justamente al melodrama, revisitándola con nuevos valores de producción, con un nuevo empaque, uno dice, bueno, mira, ya está, este historial mío, estas horas de vuelo, largas y largas horas de vuelo, bueno, van a ser maravillosas justamente para este momento. bueno, y ambos tienen producciones que se van a estar estrenando próximamente en Netflix. José Ignacio, tú tienes, viene la tercera temporada de ¿Quién mató a Sara? Estamos todos expectantes. Yo también, yo también estoy muy expectante. ¿Qué nos puedes adelantar? A ver, ¿Qué se puede em, decir? a ver, mira, lo único que te puedo decir es que durante 2 temporadas, que ya están en el servicio, vimos una historia que está llena de misterio y de suspenso, pero obviamente esta tercera temporada viene súper recargada en emociones, en secretos que no conocíamos y en temas que pocas veces son abordados en la serie, en estos títulos, sobre todo en Latinoamérica. Tenemos muchísimo por descubrir todavía esta tercera temporada, además de que por fin vamos a responder a la pregunta, ¿quién mató a Sara? ¿Y por qué? Siendo esta la tercera temporada la última. Por lo tanto, aquí se contestan todas las grandes respuestas. Yo incluso me atrevería a decir que la gente cuando ve esta tercera temporada va a estar permanentemente diciéndose a sí misma, ah, por eso entonces la uno pasó tal cosa, porque como siempre fue diseñada Sara para tener 3 temporadas, yo me las ingenié para la temporada 1 y 2 meter una cantidad de pistas que cuando tú las veías por primera vez no se sentían que eran pistas, pero que ahora que veamos la tercera y descubramos la continuación de esas escenas que vimos en la 1 y en la 2, nos vamos a dar cuenta que la respuesta estaba ahí, desde la escena 3, más o menos. Así que viene muy, muy poderosa. Y por supuesto, la gran presencia de Jean Reno, este actor francés que ha hecho tantas películas digamos, en el mundo entero, en Francia, en Europa, en Estados Unidos, le da un nuevo peso y una nueva fuerza a la tercera temporada. Fantástico. Y Leonardo, ¿qué me puedes comentar de Pálpito? Pálpito, yo creo que a mí lo que me entusiasma es que yo logré congregar en esta historia de 14 capítulos justamente es la experticia del melodrama junto con un género que a mí me apasiona, que es el thriller, ¿no? Entonces, yo suelo resumir que Pálpito es una historia de amor en clave de thriller, ¿no? Porque efectivamente hay una historia de amor épica, tremenda, que tiene además mucho ribete de tragedia griega, porque los personajes están inmersos en situaciones límites tremendas, ¿no? Y bueno, tiene toda esa cosa del thriller, del misterio,
del tinte policíaco, ¿no? De la venganza, que suele ser un móvil dramático siempre tan poderoso. Y tiene una arena dramática de fondo que no ha sido muy explorada, que es el tema del tráfico de órganos, ¿no? Que es como un telón de fondo que de alguna manera rodea a la historia, ¿no? Entonces, hay una zona de oscuridad dentro de la luminosidad que implica enamorarse épicamente de otro ser humano, ¿no? Entonces, la forma en cómo se acorralan los personajes en la situación dramática va a hacer que la gente se pregunte, viendo la serie, oye, ¿yo sería capaz de convertirme en un asesino para salvar al amor de mi vida? Por ejemplo, ¿no? O ese tipo de cosas. O sea, la serie va a comenzar en la medida que va transcurriendo a confrontar al espectador, a decir, ¿yo qué haría aquí? Porque además aquí no hay villanos, maniqueos, ni ñaca, ni buenos pura sangre, sino, bueno, digamos, como somos los seres humanos, pues, llenos de grises, ¿no? Y creo que eso ha sido una de las cosas más hermosas que los actores han sabido encarnar muy bien, que es la complejidad emocional de los personajes. Bueno, y antes de terminar, les quiero preguntar, ambos están trabajando en diferentes producciones para Netflix, ¿verdad? José Ignacio, tú, por ejemplo, estás trabajando en Donde Hubo Fuego. Cuéntame, ¿en qué etapa están? ¿Están en preproducción? ¿Estás escribiendo los guiones? ¿Cómo va eso? No, estamos terminando la postproducción. Ya está grabada, ya está obviamente escrita. Esta serie la escribí entre la temporada 2 y 3 de Sara. Apenas salió la segunda temporada de Sara al aire, digamos, empecé a escribir Donde Hubo Fuego. Y es una historia que me tiene muy contento porque me permitió sacarme de encima a Sara, emocionalmente hablando, estoy diciéndolo, porque es una serie muy luminosa. Es totalmente distinta a Sara, que es oscura, tú te sumerges en las dramas y en los conflictos. Donde Hubo Fuego cuenta la historia de un cuartel de bomberos en mexicano, en Ciudad de México, con todos los ingredientes que significa tener a un grupo testosterónico encerrado en un cuartel. Y al lado de este cuartel de bomberos hay una pensión de señoritas. Entonces, te podrás imaginar lo que significan los saltos por encima de la pared de uno al otro. Y es una historia, obviamente, con mucho fuego, con muchas emociones, con una línea de suspenso muy entretenida, pero son las pasiones, son las pieles, son la vida que está siempre en riesgo, los amores, los desamores, en fin, es una serie muy, muy divertida que está protagonizada por Itatí Cantoral y por Eduardo Capetillo, y un elencazo que rescata, tal como veníamos conversando antes con Leonardo, digamos, el melodrama puro, esa piel que tenemos los latinoamericanos tan propia, que es vivir la vida al extremo, que pasamos de la felicidad máxima a la tristeza más profunda en un segundo, porque ya sea perdió el equipo de fútbol, o porque no ganó el presidente que queríamos, o por lo que sea, que pasamos de un estado a otro. Pues esa piel latinoamericana tan sabrosa que tenemos está recubriendo un esqueleto muy clásico de serie absolutamente clásica, entretenida y muy fácil de digerir. Así que estoy también muy expectante con esto. Van a ser 2 productos los que se estrenan este año. Fantástico. Ojalá que hayas tenido tiempo para dormir entre medio de Sara y entre medio de Las producción. ojeras te pueden contestar la pregunta. Y Leonardo, para ti, después de Pálpito, no estoy segura si vienen más temporadas de Pálpito, si tienes nuevas producciones en las que estás trabajando. Bueno, si viene una segunda temporada, eso lo va a decretar la audiencia, ¿no? Hasta ahora he tenido un feedback interno muy entusiasta y bueno, espero que eso se replique masivamente. Pero sí, la idea con Netflix es seguir generando historias, por supuesto, porque además ha habido una sinergia creativa extraordinaria. Y además yo creo que Latinoamérica tiene mucha historia que contar, que va más allá de los temas que nos han estereotipado, que nos han etiquetado por mucho tiempo. Puede decir, Latinoamérica es mucho más allá que el narco, que la violencia endémica,
Es decir, hay una cosa que, ¿te acuerdas lo que hablábamos de las noticias como afluentes de temas? García Márquez dice que inventó el realismo mágico, pero García Márquez era periodista y él, de tanto ver las noticias que eran casi como realismo mágico, él lo que terminó fue transcribiendo lo que pasaba en su país, que es lo que pasa en Latinoamérica, y terminó inventando un género narrativo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos ahorita nosotros, que nos está ofreciendo Netflix la oportunidad de contar historias con muchísima libertad temática, además en un siglo y en una plataforma que lo posibilita. La posibilidad maravillosa de explorar una cantidad de temas y ponerlos en una vitrina tan poderosa y masiva como Netflix para el mundo entero. Lo que es fantástico, ¿no? Me imagino que las posibilidades y oportunidades para ambos de contar historias son tremendas, así es que, bueno, vamos a estar esperando por más historias de parte de los dos. Leonardo José Ignacio, más conocido como el Chascas, les quiero agradecer por su presencia, por su tiempo, por compartir sus opiniones con nosotros y no me queda nada más que desearles mucha suerte en sus próximos proyectos. Muchísimas gracias. Que así Muchísimas sea. gracias, muy amable.